Y vamos a presentar a nuestros contertulios de esta noche. Usted sabe que era habitual tener en este horario a Rodrigo Orellano, que es vicedecano de la Facultad de Gobierno de la UDD, y teníamos a Gloria de la Fuente, que es académica de la, no sé si es, no le he preguntado, de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica. La semana pasada ya no pudo venir, fue muy reservada, no nos dijo por qué, lo entendimos el viernes, porque asumió como subsecretaria el cargo de Relaciones Internacionales o subsecretaria de Relaciones Exteriores. Así que están en el gobierno. Desde aquí la vamos a echar de menos, la extrañaremos y le deseamos todo el éxito del mundo por lo que a ella concierne y por lo que al gobierno concierne. Si le va bien a ella y al gobierno, nos va a ir bien a todos. Así que, Gloria, desde aquí, un cariño y fue un gusto compartir contigo. Ya estarás en algún momento. Pero también tenemos mucho gusto de presentar a quien buscamos con pinza para que estuviera y reemplazara y diera, cada uno con su particularidad, diera su tono, diera su mirada también. Federica Sánchez, académica del Departamento de Política y Gobierno de la Universidad Alberto Hurtado. Federica, mucho gusto de tenerte aquí. Muchas gracias por invitarme. Federica vive hace mucho tiempo aquí, ya tú eres doctorada en Ciencias Políticas, ¿no es así? Doctora en Ciencias Políticas de la Católica también. Y es argentina de nacimiento, pero hace mucho tiempo sí que conoce en lo ancho y en lo profundo la política y el devenir social de nuestro país. Federica, muchísimas gracias. Hecha la presentación, la bienvenida, la invitación a conversar, a analizar la actualidad. Y la actualidad se viste de verde. La actualidad es Carabineros, pero no solamente por la acción policial, no solamente por el drama que vive la institución, sino por el contexto político. La ministra Toá llamando hoy muy temprano, que también es una señal, al general director de Carabineros, porque a juicio del gobierno probablemente tocó la frontera o a lo mejor la pasó de la deliberación y de la opinión de un carabinero. Rodrigo, ¿te parece que el llamado es atingente y es atinado a qué es lo que está viviendo los últimos días Carabineros? ¿O tú crees que fue un error, como algunos analistas piensan? Un segundito para saludar también a Gloria y desearle mucha suerte también, que la vamos a echar de menos y que vamos a tratarla con mucho cariño, porque sabemos que lo va a hacer muy bien además. Y también quiero sumarme a tus palabras de pésame a la familia del Cabo Salazar y a la institución de Carabineros por la pérdida del día de hoy. La política, Matías, es una mezcla de muchas cosas, y sin duda el timing, la forma, a veces tan relevante como el fondo. Y yo fíjate que en el contexto actual de nuestro país, en que la delincuencia es el tema fundamental de preocupación de todos los chilenos y que de alguna otra forma le corresponde enfrentarlo es el Carabinero, creo que el timing elegido por la ministra Toá para, entre comillas, llamar la atención, conversar, dialogar o algunos dichos reprender al general de Carabineros, no me pareció el más adecuado. Creo que se perdió una gran oportunidad ella. Yo creo que ella desperdició un momento para dar un espaldarazo mucho más potente a Carabineros en vez de reprender. Me hubiese encantado verla al lado del general Rosa dando las explicaciones, lo mismo que Yáñez, perdón, pero al costado de él. Creo que se merecía Carabineros de Chile eso en un minuto en que, por distintas razones, este gobierno tiene un cierto cuestionamiento a su relación con Carabineros. Es indudable que lo dicho, lo hecho, incluso por el presidente de la República. ¿Cómo resuelve, Rodrigo? Déjame hacerte el punto. Un segundo, Federica. ¿Cómo resuelve la ministra de Interior si es que ella honestamente siente que el general director de Carabineros se pasó de la raya? Ella, por responsabilidad en el cargo, tiene que llamarlo, porque si no, podría decirle, bueno, y usted sí creía que lo hizo mal, tenía que reprenderlo, ¿por qué no lo hizo? Entonces, qué difícil hacer tu trabajo, o lo que sientes que tienes que hacer en la responsabilidad de tu trabajo, pero que pueda ser leído políticamente de manera negativa por el contexto. ¿Cómo se puede consensuar? Sabiendo el estado que tenía el carabinero, el Cabo Salazar, puede haber esperado un poco más, esperado todavía, o como te dije anteriormente, haber concurrido junto a él al punto de prensa, acompañando al general de Carabineros, y la señal es distinta, porque tú ves al general de Carabineros dando explicaciones solo. Entonces, el gobierno me respalda, pero no tengo a nadie que me acompañe acá. Entonces, como que las señales son enredadas. Entonces, Federica, ¿cómo lo hubiese esperado quizás otra actitud. Y de verdad, siento que la ministra Toá desperdició una gran oportunidad para, de alguna forma, validarse frente a una institución que ha tenido más de 800 heridos este año y el mismo general ha perdido a más de 9 carabineros desde su mandato. Federica, ¿cómo lo ves tú? Yo coincido con Rodrigo cuando está diciendo el tema del punto de prensa. Creo que hubiese sido mucho más inteligente quizás que hubiese acompañado al general director ahí al punto de prensa y le hubiese dado ese respaldo más allá de lo que se hubiese dicho en privado en la reunión
que ellos tenían, o sea, que ella lo llamó y lo citó para la reunión. Digo, lo que se dijo en privado después se filtró, sabemos la reprimenda, digamos, que le llegó por los dichos que había tenido públicos. Pero me parece que la señal, en todo caso, hubiese sido: cumplo con la institucionalidad del cargo de ministra del Interior y me planto diciendo, ok, te pasaste la raya, pero igualmente muestro desde el gobierno el apoyo a la institución cuando voy con el general a el punto de prensa. Federica, y si ella sentía, hago la misma pregunta, si ella sentía, después de hacer el análisis, de que tenía que ser la reprimenda al carabinero, al general director, ¿tenía opción de hacerlo la próxima semana o hacerlo en privado a través de un teléfono o a través de un, no sé, un email o citar lo que no se supiera porque o no, o tenía que hacerlo como lo hizo? Citarlo a las 8:30 del día donde estaba entre la vida y la muerte el carabinero. Yo creo que el timing fue un poco delicado, o sea, se sabía que el cabo estaba peleando por su vida, entonces si lo que va a primar en ese momento, en vez de pensar un poco en la situación de la familia, la situación delicada de la persona que está peleando por su vida, pero si lo que prima es solamente la señal política, entonces ahí hay algo como que se ensucia un poco, ¿no? Algo que queda un poco entorpecido por lo político y no tanto por lo humano de la situación que estaba pasando. Si le tenía que reprender, conversar, no sé, cuál era el tono de la conversación, que claramente por lo que se filtró de esa conversación entendemos que fue un poco una especie de reto hacia el director de Carabineros. Pero ¿eso se podría haber esperado 24 horas? ¿Se podría haber hecho de otra manera? Quizás no tan públicamente. Obvio que se podría haber hecho quiero también. preguntar a ambos si creen que el general director de Carabineros cruzó la frontera de lo permitido. Si creen que deliberó, dio opiniones y fue imprudente, Federica. Yo creo que es delicado un poco plantear hasta dónde puede hablar y hasta dónde no. Yo creo que también hay una lectura de fondo de lo que dijo. Digamos, hay una lectura que siempre la lectura es política y siempre hay una estrategia política detrás de cada sector y cómo cada sector lee digamos, lo que dijo el otro día el director. Pero me parece que desde algún lugar, digo, su reclamo, lo que está planteando es: la institución necesita un marco legal un poco más amplio para poder trabajar y de alguna manera dar respuesta a una demanda ciudadana por mejoras en materia de seguridad. O sea, no puedo trabajar no solamente si no tengo los instrumentos materiales, sino si no tengo el marco regulatorio para poder hacerlo. A lo cual el gobierno dijo, estamos trabajando, o manda el mensaje, estamos trabajando en ese marco regulatorio, y el mensaje o el reclamo desde Carabineros es: están trabajando pero no lo suficientemente rápido o no le están presionando lo suficiente como para acercarnos al marco regulatorio que necesitamos. Entonces, si ese era el medio apropiado para hacer ese reclamo, si esa era la forma apropiada para hacer ese reclamo, o si ese reclamo se tenía que hacer desde otro lugar y no desde lo público, haciendo un reclamo al Poder Legislativo directamente, bueno, eso es otro punto, pero creo que es un tema más político, de cómo se aprovecha políticamente, estratégicamente, la mirada de lo que pasó. ¿Tú crees que el general director Rodrigo pasó la línea de lo posible? Muy buena pregunta, fíjate. Yo escuché 2 veces, y me di el tiempo de anotar ciertas frases del general director de Carabineros. Ellos tienen que ser, tanto las Fuerzas Armadas como los Carabineros, órgano político y no deliberante. Y yo no vi una opinión política y no vi que tampoco se inmiscuyera en el rol que tienen que jugar ciertos poderes. De hecho, ya basta, trabajemos todos juntos. En el fondo, yo vi que fue un discurso muy humano, también con una lógica política de levantar una institución que se ha visto bien golpeada en los últimos años y que a él le corresponde un rol también de levantarlo. Yo lo vi como un rol institucional sin inmiscuirse política. Yo en eso discrepo de aquellos que de alguna forma hablan que el general director de Carabineros superó una raya. Creo que él cumplió el rol que le corresponde frente al momento frágil que está viendo la institución humana y de alguna forma enreglar también para el futuro. Insisto, esta es una institución que ha estado muy golpeada, que ha tenido diferencias profundas con el actual gobierno, y eso es muy relevante. O sea, la ley, por ejemplo, la ley Naim, que era la que penaba, que daba más pena a quienes de alguna forma efectuaban atentados contra Carabineros, no avanzó en el Congreso porque el presidente y 2 de sus ministros votaron en contra. Entonces, me refiero a Jackson y la ministra Vallejo. Qué buen punto, porque ¿tú notas una diferencia entre el diputado Boric y el presidente Boric?
entre la diputada Vallejo y la ministra Vallejo, y suma y sigue y Jackson. Entonces tú ves realmente, si tú sientes, porque esto es percepción, convicción real de que estos líderes políticos que eran diputados, que hoy día están en labores administrativas o de gobierno, o de ejecutivas más bien, y que claramente están actuando, hay un cambio. ¿Tú lo lees como una convicción? Yo, al igual que en varios otros temas, creo que el presidente ha, de alguna otra forma, entendido el rol que cumple Carabineros, y bueno, entendido otros roles también dentro de lo que significa gobernar. Y quiero creer que, de buena fe, que él actúa y que de alguna otra forma estos hechos a él lo afectan como gobierno. Me gustaría que fuera menos por Twitter. Me gustaría que fuera más presencial. Lo que comentaba al comienzo, me hubiese encantado que la ministra Toá o él mismo hubiesen acompañado al general director de Carabineros y no dar cuentas por Twitter. Creo que las señales de forma son muy relevantes y espero que hayan aprendido, porque ellos, cuando les tocó ser oposición, actuaron de forma distinta. Acuérdate que el presidente Boric, en un minuto, incluso acusó a un carabinero de asesinato. ¿Te acuerdas que se defendió legítimamente? De hecho, la justicia le dio razón. Y hoy, de alguna otra forma, eso lo condiciona. En el caso de Panguipulli fue eso. En el caso de Panguipulli, efectivamente. Entonces, pero tú sientes que hay un cambio, o hay algunos que creen que esto sencillamente es interés político o oportunismo político del momento? Yo en el discurso veo un cambio y en los hechos todavía no veo reflejado como quizás espera Carabineros y gran parte del país ese cambio. Federica. Sí, creo que hay un cambio, pero el cambio también es, digamos, es parte de la maduración de convertirse de diputado en presidente y de que hoy son gobierno y hoy Carabineros para ellos es una institución de más de lo que compone al Estado y al gobierno, y les corresponde de alguna manera, si bien siempre tuvieron o tienen también una relación más o menos tensa que la que podrían haber tenido antes o la que tienen hoy, les corresponde que esa institución funcione de acuerdo a las expectativas de la ciudadanía. Y creo que se les terminó haciendo como muy evidente que era necesario cambiar o al menos orientarse a cambiar el discurso, orientarse a cambiar cómo se relaciona con la institución de Carabineros, porque la política nacional se lo obliga, se lo impone, la realidad se lo impone, no le queda otra. Pero hoy día, porque tú decías, Rodrigo, en las acciones no lo veo, en las palabras sí. Hoy día se aprobó, por ejemplo, esta ley que enfrenta el narcotráfico y me parece que son las asociaciones ilícitas del narcotráfico y el crimen organizado. Y ahí no hay una acción que el gobierno apure, empuje una legislación de ese tipo, aunque a lo mejor a futuro votaron en un sentido distinto. Esos diputados, ¿hoy acaso no demuestran con acciones de ese tipo que sí están? Dos meses atrás estábamos discutiendo estos mismos temas en una mesa y el presidente de la noche a la madrugada indultó 12 personas, de las cuales una de ellas había atentado contra una carabinera. Entonces, si bien hablamos por un tema, los hechos de alguna forma dicen otra cosa. Entonces, por eso ese hecho, pero es que yo te pongo sobre la mesa. Sí. Hoy, esta tarde, se aprobó esa ley contra el crimen organizado y contra... Creo que es un avance, creo que va en la buena línea. Esperemos que avancemos más. Yo le voy a dar un beneficio de duda al presidente en su buen actuar, pero los hechos a veces lo condicionan a cosas distintas. Otra parte de la agenda, Federica, es la económica, que está mandada con el ruido del rechazo a la reforma tributaria de la semana pasada. Digo la agenda económica porque hoy día el presidente se reunió con los empresarios, con la cúpula de los empresarios. Y el presidente lo recibió en su casa de gobierno. ¿Cómo ven ustedes la estrategia que está siguiendo el gobierno? ¿Cuál debiera ser, a juicio de ustedes, la estrategia del gobierno para poder aprobar el día de mañana, ya sea en un año más o sea ahora con alguna insistencia en el Senado, pero aprobar, allegar los recursos que necesitan para poder hacer las reformas en un diálogo más amplio? ¿Tú lo ves posible? Bueno, dijeron que no iban al menos hasta ayer habían dicho que... descartado del todo. Lo del Senado. No está descartado del todo, pero hasta ahora como que estaba más por el camino que no iban a presionar en el Senado y que iban a ir más bien por una reforma más integral de la reforma tributaria justamente para presentarla el próximo año, ¿no? Si no van por el camino del Senado, que obviamente es una prerrogativa del Ejecutivo y la puede ejercer y está bien si lo hace, digo, lo puede hacer. Si no va por ese camino, yo creo que la estrategia tiene que ser, claramente después de los resultados de la votación de la semana pasada, una estrategia en la cual se tejan todas las negociaciones, los acuerdos que haya que trabajar, porque claramente, o sea, la votación de la semana pasada dejó muy en evidencia que no había un acuerdo muy amplio respecto a la propuesta. Por lo tanto, o sea, también fue bastante, diría yo, jugado el gobierno
llegar con esa cantidad de votos. Digo, no es que no saben cuál es la cantidad de votos antes de llegar a votar. Digo, más o menos una idea de por dónde iban a ir. Y la ministra nos decía que el día antes tenían los votos perfectamente contados y llegaban a la mayoría simple. Pamela Giles la rectificó. Sí, dijo que era mentira, le puso Twitter. Igual, o sea, llegar con los votos contados a una reforma tributaria, o sea, una reforma tan importante, digo, o sea, uno quiere llegar un poco más holgado, ¿no? Como, digo, y ahí hay algo que quizás faltó para llegar un poco más holgado. Y creo que lo que deberían apuntar a esta estrategia más a largo plazo es justamente hacer todos esos acuerdos, esas negociaciones, hablar con todos los sectores para que cuando se vuelva a poner esto sobre la mesa de votación, la votación no sea una votación peleada por 2 votos, sino que pase una reforma tributaria que tenga más transversal, con más consenso, con otra holgura de votos. No el pirquineo, como se le llama, el voto a voto, conseguir un votito, porque es muy riesgoso. Estar contando uno a uno, o sea, para algo tan importante, yo creo que ahí se la jugaron un poco. Pero es más cualitativo que cuantitativo, ¿no? Lo cualitativo es que tienes que llegar con un diálogo, respaldar, eso quieres decir, ¿no? Sí, más que el voto a voto. ¿Rodrigo? Chile avanzó mucho en la década de los 90 con lo que denominamos la política de los acuerdos. Yo creo que es buen minuto para que el gobierno empiece a mirar cómo avanzó el país para atrás. Significaba, de otra forma, dialogar, conversar con tiempo y también corregir, pero tenemos, ceder. Tenemos a los jugadores que han jugado en esa liga. Carolina Tobar jugó en esa época. Por eso te digo, entonces, Marcel jugó en esa época, que sí, muchos otros ministros. Por eso se conocen de ese deporte. Por eso a mí me sorprende, en cierta medida, que el ministro Marcel y parte del gobierno, me imagino, y yo creo que también representa una sensibilidad del gobierno, hayan sido tan obtusos en la discusión tributaria de no modificar el proyecto original cuando todas las advertencias que tenían por parte de la oposición eran que no iban a aceptar este proyecto tributario tal como estaba. Ya lo dijo el otro día en Estado Nacional el diputado Ramírez, que habían discutido 5 meses el proyecto y no habían movido una coma del proyecto. Entonces, yo creo que va a tener que renunciar un poquito a esa lógica, entender que hoy, si bien gobiernan, tienen un Congreso que es muy diferente a lo que ellos habían esperado, fragmentado absolutamente en la Cámara de Diputados, sin mayoría en el Senado, y conversar, dialogar, pero corregir e interpretar lo que se busca de verdad y si tienen que rectificar y transar y enmendar y buscar acuerdos. ¿Ves el tono? ¿Ves que cambió el tono ahí, no? Sí, yo creo que la barba le hizo bien, fíjate. Lo vi desde el día jueves siguiente, cuando perdió la votación, a lo que dijo el sábado. Vi un tono muy diferente. Esta reunión con la CPC... Es un baño de realidad igual, ¿no? O sea, no te queda otra que... la de reunión de hoy era antes incluso del rechazo. Entonces, es importante, me parece muy bien que el presidente recibió a los máximos dirigentes empresariales de Chile, pero estaba fijada antes de la reforma tributaria. No, yo creo que el cambio de tono, o sea, es un poco un baño de realidad después de la votación. O sea, naturalmente tiene que ser un poco generar algo de autorreflexión y decir, ok, no llegamos a esta manera. ¿Qué es lo que nos está faltando? Digo, la oposición votó en bloque, toda la oposición muy en contra. Entonces, digo, no es que alguno se descolgó y votó a favor. Entonces, digo, hay muchas cosas que ahí no se conversaron, hay cosas que no se negociaron de la forma en la que se tenían que negociar. Obviamente, el día después, con el diario del lunes, entonces ahora nos sentamos a corregir, a hacer las indicaciones que haya que hacer, a volver a retomar el diálogo con las partes que no hablamos, nos juntamos con los distintos sectores económicos de la sociedad. Bueno, sí, obvio, es necesario, digo. Federica y Rodrigo, les agradezco mucho por esta conversación de los temas contingentes de la política en nuestro país. Que les vaya muy bien, bienvenida. Ojalá te haya sentido gusto en esta primera invitación. Muchas gracias. Gracias, Federica, Rodrigo. Muchas gracias, Matías. Buenas noches. Pausa y volvemos.